Durante años mi hijo me trató como si fuera invisible, como si todo lo que construí no valiera nada. Hasta que en una cena de Navidad, cuando se burló de mi empresa, llamándola inútil, le dije el valor que recibí por ella. 18 millones de dólares. Se le cayó la mandíbula y mi consuegro palideció. Mi nombre es Rodolfo Ramírez, tengo 71 años, y pasé la vida entera construyendo cosas con estas manos. Nací y me crié aquí en Guanajuato, en la región de León. Soy hijo de descendientes de españoles, gente trabajadora, gente de palabra, gente que no se rinde fácil. Pasé los últimos 35 años de mi vida manejando una empresa de equipos industriales para el sector agropecuario. Comencé pequeño en un taller en el fondo de mi casa, con máquinas usadas que compré a crédito y una deuda que me hacía sudar frío de madrugada. Fui creciendo poco a poco, despacio pero constante, atendiendo pequeños productores del Bajío, haciendo mantenimiento de maquinaria, reparando equipos de cosecha, desarrollando soluciones que abarataban el costo de producción del pequeño agricultor. Nunca fui hombre de lujos, nunca anduve en camioneta del año, nunca cambié de carro cada año, nunca presumí nada. Mi vida siempre fue casa, trabajo y familia. Me levantaba antes de que cantara el gallo. Regresaba cuando ya era de noche. Los fines de semana estaba en el taller resolviendo pendientes, probando equipos, atendiendo al productor que tenía urgencia en la cosecha. Mi esposa, María Guadalupe, que Dios la tenga en su santa gloria, siempre decía que trabajaba más que los otros 6 días de la semana juntos, pero era por ellos, por nuestro hijo Eduardo, por la casa propia, por el futuro. Yo quería darle a mi muchacho todo lo que no tuve cuando era niño. Quería que estudiara lejos, que no necesitara quebrarse la espalda en el campo, que tuviera la oportunidad de elegir el rumbo de su vida. Y lo logré. Eduardo se graduó en administración en una universidad particular de Guadalajara. Consiguió empleo en una multinacional grande. Se casó con una muchacha de familia tradicional de León, Sofía, hija de Germán Sánchez. Germán es dueño de una agencia de autos importados aquí en la ciudad. Tiene también unas tierras buenas, unas inversiones. Gente de nombre, de apellido que pesa, saben cómo es. Gente que mide a los demás por lo que tienen, por la dirección, por el club al que van. Y para ellos, yo siempre fui Rodolfo que se las arreglaba con fierros viejos, el papá de Eduardo que tenía un tallercito de fondo de patio. Nunca me dieron el valor que merecía, nunca me respetaron de verdad. Antes de seguir con mi historia, quiero hacerle un pedido al señor, a la señora que me está escuchando. Si le está gustando esta historia aquí, haga clic en el like ahí abajo y suscríbase al canal Voz de los Abuelos. Deje en los comentarios de dónde nos está viendo y qué hora es ahí en su ciudad ahora. Todos los santos días hay historia nueva aquí en este canal. Historias de gente como yo que vivió, que sufrió, que aprendió a las malas. Les agradezco de corazón por estar aquí escuchándome. Pues sí, con el tiempo, conforme Eduardo fue creciendo en su empresa, conforme se fue acomodando con la familia de su esposa, con toda esa gente de nariz parada, comenzó a cambiar conmigo. Antes llamaba todas las semanas. Venía a comer a casa todos los domingos, pedía opinión sobre las cosas. Después las llamadas fueron espaciándose. Las visitas solo en cumpleaños, Navidad, cuando no había forma de escaparse. Y cuando venía, ya era diferente. Tenía un tono de ironía en las palabras, una forma de mirar de lado como si tuviera vergüenza de mí, como si fuera una carga, un recordatorio de un origen que quería borrar de su memoria. Y cuando Lupita murió hace unos 10 años, fue peor todavía. Me quedé solo en esa casa demasiado grande para un hombre solo, con la empresa que manejar y un vacío en el pecho que no pasaba. Eduardo apareció en el velorio. Se quedó unos días después del entierro, pero pronto regresó a su vida, a Guadalajara, al trabajo, a la familia de su esposa. Y yo me quedé aquí, viejo, viudo, olvidado. Pero la vida, mi amigo, la vida da esas vueltas. Uno piensa que conoce el final de la historia y de repente todo se voltea. Nací en 1954 en una pequeña propiedad rural en los alrededores de León,
Guanajuato. Mi padre, Augusto Ramírez, era agricultor, sembraba maíz, frijol, chile. Mi madre, Esperanza, era descendiente de españoles, hija de inmigrantes que vinieron a México a buscar vida nueva. Éramos 5 hermanos, yo era el tercero. La vida era dura, pero era honesta. No teníamos abundancia, pero nunca pasamos hambre. Había comida en la mesa, ropa remendada pero limpia y mucho, mucho trabajo. Desde niño aprendí que en la vida nada viene regalado. A los 7, 8 años ya ayudaba a mi papá en el cultivo. Trabajo pesado, sol caliente, tierra dura, manos callosas. A los 12 años comencé a hacer trabajitos en un taller mecánico aquí de la ciudad, de Donaldo Vázquez, un español chaparro, de bigote espeso y temperamento duro, pero que sabía todo de motores, de máquinas, de engranes. Fue él quien me enseñó que la mecánica no es fuerza bruta, es razonamiento. Es entender cómo las cosas se acoplan, dónde está el defecto, cómo resolver sin echar a perder más nada. Estudié hasta terminar la preparatoria en la secundaria estatal de León. No fui a la universidad porque no había condiciones. Mi papá necesitaba brazos en el campo y yo necesitaba ganar dinero para ayudar en casa. A los 19 años comencé a trabajar fijo en el taller de Donaldo. Ganaba poco, pero aprendí muchísimo. Aprendí a reparar tractores, camiones, máquinas de cosecha. Aprendí a leer diagramas eléctricos, a soldar, a hacer adaptaciones cuando no había refacción original disponible. Aprendí también sobre las máquinas agrícolas, que son específicas, complicadas. Sembradoras, trilladoras, empacadoras. León vivía de la agricultura y la ganadería. Quien sabía trabajar con equipo agrícola nunca se quedaba sin trabajo. Fue en esa época que conocí a Lupita. Era hija de un pequeño comerciante de la ciudad, dueño de una tienda de abarrotes. Muchacha bonita, de ojos claros, cabello castaño, manera simple y trabajadora. Yo iba a comprar material a la tienda y me quedaba platicando con ella, alargando el tiempo solo para verla sonreír. Me llevé unos meses hasta juntar valor para invitarla a salir. La llevé al baile del club, después al cine, después a caminar por la plaza. Noviamos 3 años. Me casé con ella en 1978, yo de 24, ella de 22. Boda sencilla en la iglesia católica, comida en la casa de sus papás. Pero fue uno de los días más felices que tuve. Rentamos una casita pequeña cerca del taller. Yo trabajaba de lunes a sábado y domingo cuando había urgencias. Lupita cosía para afuera, hacía dulces de leche para vender, ayudaba como podía. Juntábamos dinero despacio, pero lo juntábamos. En 1982 nació Eduardo, mi hijo, mi mayor orgullo. Cuando lo cargué por primera vez, pequeñito en el Hospital General de León, me hice un juramento. Este muchacho va a tener vida mejor que la mía, va a estudiar, va a tener profesión de oficina, no va a necesitar sudar debajo de una máquina todo el día. Trabajé como un condenado, de sol a sol y a veces más. Hacía horas extra, agarraba trabajos que otros rechazaban, fin de semana, días feriados, no importaba. Lupita se quejaba de que el niño casi no veía al papá, que siempre estaba en el taller, pero yo le explicaba, es ahora, Lupita, es ahora que construimos los cimientos. Ella entendía, siempre entendió. En 1987, Donaldo falleció. Derrame cerebral, fulminante, sin dar tiempo de nada. Su familia no quiso continuar con el taller. Me ofrecieron comprarlo. No tenía todo el dinero, pero conseguí un préstamo en el banco usando nuestra casita como garantía. Compré las herramientas, las máquinas, el local. Se volvió Taller Ramírez, pequeño, pero mío. En los años 90, la industria agropecuaria de la región estaba creciendo. Muchas cooperativas formándose, mucha tecnología nueva llegando, equipos más modernos, procesos más automatizados. Me di cuenta de que quedarme solo reparando el tractor viejo no iba a dar futuro. Necesitaba especializarme en lo que la región necesitaba, equipos para el campo. Comencé a tomar cursos técnicos en electrónica, en automatización, en refrigeración. Estudiaba de noche, después del trabajo, cansado, pero firme.
La cabeza ya no era de muchacho, pero me aferraba a los libros, a los manuales. Necesitaba seguir el paso del tiempo. En 1994, cambié el enfoque de la empresa. Dejé de atender vehículos comunes. Pasé a atender solo productores agrícolas e industria agropecuaria. Mantenimiento de maquinaria, reparación de equipos de cosecha, instalación de sistemas de riego, automatización de procesos. Cambié el nombre a Ramírez Equipos Industriales. Compré un galpón allá en la avenida López Mateos. Contraté 3 técnicos buenos. Compré herramientas especializadas. Lupita dejó la costura y pasó a cuidar la parte administrativa. Hacía la contabilidad, atendía proveedores, controlaba inventarios. Éramos un equipo. Eduardo creció viendo esto, viéndonos trabajar duro, levantarnos temprano, acostarnos tarde, trabajar fines de semana. Estudió en el Colegio Cervantes, uno de los mejores particulares de la ciudad. Tomó clases de inglés en el Instituto Anglo, computación, todo lo que yo no tuve. Siempre tuvo ropa buena, tenis de marca. Domingo para salir con los muchachos. Nosotros nos apretábamos, pero para él nunca faltó nada. En 2001 entró a la Facultad de Administración en la Universidad de Guadalajara. Yo pagué colegiatura, renta, gastos, todo. 4 años completos. Fue un orgullo enorme ver a mi hijo graduado con toga, sosteniendo su diploma. Mientras tanto, la empresa iba viento en popa. Conseguí contratos grandes con cooperativas de León, Salamanca, Irapuato, Celaya. Daba mantenimiento preventivo, instalaba equipos importados, daba consultoría técnica. El equipo creció. Llegué a tener 22 empleados fijos, compré máquinas modernas, invertí en capacitación, en certificación ISO. Ramírez Equipos se hizo conocida en todo el Bajío guanajuatense. No era la más grande, pero era seria, confiable, puntual. En 2006 logré comprar una casa buena aquí en León, en la colonia Jardines de León, cerca del Club Campestre. Casa de material, 3 recámaras, cochera techada, patio con naranjos y limoneros. Lupita se puso felicísima. Se lo merecía. Después de tantos años viviendo de renta, de cuenta apretada, de apretones financieros, finalmente teníamos un hogar de verdad, nuestro, pagado. Eduardo se graduó, consiguió empleo en una multinacional del ramo alimenticio, conoció a Sofía, hija de Germán Sánchez, dueño de Sánchez Automotores. Se casaron en 2009, fiesta grande en el salón de fiestas del club, banquete de primera, más de 300 invitados. Lupita y yo pagamos nuestra parte, pero lo grueso lo pagó Germán, que quiso la fiesta como la familia de él acostumbraba. Me sentí medio raro ahí en medio de toda esa gente encorvada, hablando de viajes a Miami, de vino chileno, de resorts en Cancún. Pero estaba feliz por mi muchacho. Había logrado subir en la vida. Era eso lo que yo quería para él, ¿no? Fue después de la boda que las cosas comenzaron a cambiar. Eduardo empezó a frecuentar más la casa de los suegros que la nuestra. Cuando llamaba, las conversaciones eran cortas, apresuradas. Estoy hasta el tope de trabajo, papá. Después platicamos con calma. Tengo junta ahorita. Bye. Lupita se daba cuenta, se quedaba callada, pero yo veía la tristeza en sus ojos. Decía que era la etapa, que estaba ocupado, que era normal, pero no era normal. Yo veía en la manera que me miraba cuando venía de visita. Había cierta pena, ¿saben? Como si yo fuera un pasado que quería dejar atrás. Como si mi taller, mi trabajo, mi origen fueran cosas que lo avergonzaran frente a los suegros, frente a los amigos de Sofía. Lupita, pobrecita, se enfermó en 2015. Tenía unos problemas de circulación, varices graves que la molestaban desde hacía tiempo. Un día tuvo una trombosis venosa profunda que se complicó con embolia pulmonar. Fue todo muy rápido, internación, terapia intensiva, 4 días de agonía, y se fue. Eduardo vino para el entierro. Se quedó una semana conmigo, pero pronto regresó, y yo me quedé aquí solo con los recuerdos y la empresa que manejar. Después que murió Lupita, la distancia entre Eduardo y yo se fue haciendo cada vez mayor. Al principio traté de entender. Tenía su vida, su trabajo, su esposa, sus obligaciones, pero conforme fueron pasando los meses,
Me di cuenta de que no era solo cuestión de tiempo, era cuestión de vergüenza. Vergüenza de mí. Las pocas veces que hablábamos por teléfono, siempre se las arreglaba para cambiar de tema cuando yo comentaba sobre la empresa. «Ah, está bien, papá. Qué bueno», decía, con ese tono de quien no le importa nada. Cuando le contaba que había cerrado un contrato grande con una cooperativa de Irapuato, que había instalado un sistema de automatización nuevo en un equipo, respondía, «¡Qué bueno, papá!», y luego cambiaba de tema, como si lo que yo hacía no tuviera importancia alguna. Cuando venía a visitarme, cosa rara, traía a Sofía junto, y ella era peor todavía. Miraba la casa con ese aire de superioridad, como si estuviera visitando un lugar inferior. Se fijaba en los muebles viejos, en la televisión antigua, en el piso gastado. Nunca decía nada directamente, pero yo veía en sus ojos. Veía la forma en que le daba codazos a Eduardo, las miradas que intercambiaban, y Eduardo no me defendía. Al contrario, parecía estar de acuerdo con ella. Una vez en 2017, Eduardo vino a comer aquí a casa. Fue un domingo. Había hecho carnitas, esas que tanto le gustaban a Lupita. Preparé todo con cariño. Arreglé la mesa en el patio debajo de la parra. Pensé que iba a ser un día bueno, papá e hijo platicando, quitándonos las ganas, pero no fue así. Durante la comida comenté que estaba pensando en expandir la empresa, abrir una sucursal en Celaya para atender mejor la región. Eduardo me miró con una sonrisa de medio lado. Esa sonrisa que no llega a los ojos y dijo, «Papá, ¿no cree que ya es hora de pensar en jubilarse, vender esa empresa, descansar un poco?» Paré con el tenedor en el aire. ¿Jubilarme? ¿Pero por qué? La empresa va bien, hijo. Tengo salud, tengo ganas. ¿Por qué iba a parar ahora? Sofía se metió con esa manera suya de hablar que parece educada, pero está llena de veneno. Es que usted ya trabajó tanto, don Rodolfo. Merece descansar. Y esa empresa, seamos honestos, es pequeña, ¿no? No debe valer gran cosa. Mejor venderla mientras todavía tiene valor. Sentí un nudo en la garganta. Eduardo no dijo nada. Se quedó callado, comiendo como si estuviera de acuerdo. Respiré hondo y respondí, «Esa empresa puede ser pequeña para ustedes, pero fue ella la que pagó la universidad de Eduardo. Fue ella la que construyó esta casa. Fue ella la que nos dio dignidad a Lupita y a mí». Y todavía rinde bien, ¿eh? Eduardo se encogió de hombros. «Está bien, papá. Usted sabe». Y seguimos la comida en un silencio incómodo. Se fueron luego después, sin ni siquiera tomar café. Me quedé ahí solo, viendo las sobras de comida, el trabajo que había tenido, y sintiendo que había preparado todo aquello para nada. Los años siguientes fueron más de lo mismo. Llamadas cada vez más raras, visitas solo cuando no se podía escapar. Mi cumpleaños, Navidad, Semana Santa, y siempre con ese aire de obligación, de estar cumpliendo el protocolo. Eduardo nunca más preguntó sobre la empresa. Nunca más mostró interés genuino por mi vida. Yo era solo el viejo papá suyo, el mecánico jubilado en su cabeza, el peso de conciencia que cargaba. Mientras tanto, mi empresa estaba creciendo de una forma que ni yo imaginaba. En 2019, fui contactado por una empresa alemana que fabricaba equipos de alta tecnología para la industria agropecuaria. Querían representante técnico en el centro de México, alguien que conociera el mercado, que hablara el idioma de los productores, que tuviera credibilidad. Me ofrecieron la representación exclusiva para la región del Bajío. Acepté. Fue un salto gigantesco. Comencé a importar máquinas modernas, sistemas automatizados, tecnología de punta. Los contratos se hicieron más grandes. Pasé a atender no solo pequeños productores, sino grandes industrias agropecuarias, cooperativas enormes, hasta empresas multinacionales que tenían operación en Guanajuato. El equipo creció a 45 empleados. Abrí sucursales en Salamanca y Celaya. La facturación se multiplicó. Pero nunca le conté nada de esto a Eduardo. ¿Para qué? No le interesaba. Para las pocas veces que hablábamos, yo seguía siendo el viejo don Rodolfo del tallercito del galpón de la avenida López Mateos. Dejé que pensara eso.
Dejé que él y su suegro, Germán, me creyeran un pobre viejo. En 2022 recibí una propuesta de compra. Un grupo internacional del sector de automatización industrial con sede en Alemania estaba expandiendo las operaciones en América Latina. Habían oído hablar de Ramírez Equipos, de nuestra reputación, de nuestra cartera de clientes, de nuestra exclusividad con proveedores europeos. Querían comprar la empresa. La propuesta inicial fue de $12.5 millones. Negocié durante casi un año. Subí el precio, puse condiciones. Hice valer mi nombre y mi trabajo. Cerramos en $18 millones. 18 millones. La venta incluía la empresa, las sucursales, la cartera de clientes, los contratos de representación y hasta la casa de la avenida López Mateos, donde funcionaba la matriz. Todo documentado, todo correcto, todo firmado en notaría con testigos y abogados de primera línea. El contrato se cerró en septiembre de 2023. El dinero entró en la cuenta en 2 partes, todo rastreable, todo limpio. De un momento a otro yo, el viejo Rodolfo, el mecánico de fondo de patio, me había vuelto multimillonario. Pero no le conté a nadie, me lo guardé. Seguí viviendo en la misma casa, manejando el mismo carro viejo, vistiendo la misma ropa sencilla. Nadie sabía, ni Eduardo, ni Germán, nadie. Y llegó la Navidad de 2023. Eduardo me llamó unos días antes. «Papá, vamos a hacer la cena de Navidad aquí en casa este año». Viene, ¿verdad? No era invitación, era notificación, pero acepté. Hacía tiempo que no iba a su casa. El 24 de diciembre llegué ahí a las 7 de la noche, casa grande, en un fraccionamiento cerrado aquí de León, cerca del club de golf. Portón automático, jardín impecable, 3 carros en la cochera. Adentro todo era moderno, minimalista, frío. Sofía me recibió con besito en la mejilla, pero miraba mis zapatos viejos como si fuera a ensuciar su piso. La mesa estaba puesta con mantel blanco, vajilla fina, copas de cristal. Había unos 10 invitados, Germán y su esposa, algunos amigos de Eduardo, gente de nariz parada. Me sentí fuera de lugar, pero me quedé callado en mi rincón. Durante la cena, Germán comenzó a hablar fuerte, como siempre hacía. Le gustaba ser el centro de atención, presumir. Este año cerré la venta de 40 vehículos importados solo en el último trimestre. Audi, BMW, Mercedes. La gente tiene dinero, ¿eh? Está invirtiendo en calidad. Todo mundo en la mesa aplaudía, elogiaba, le hacía la barba. Eduardo sonreía orgulloso del suegro. Fue cuando Germán me miró y preguntó con ese tono de burla mal disimulada: «¿Y usted, don Rodolfo? ¿Cómo anda el taller? ¿Todavía reparando máquinas viejas por ahí?» La mesa se quedó en silencio, todos viendo hacia mí. Respiré hondo, tomé un trago de vino y respondí tranquilo: «En realidad, Germán, vendí la empresa». Eduardo levantó las cejas sorprendido. «¿Vendió cuándo?» «Hace unos meses». Sofía soltó una risita. «Ah, qué bueno, don Rodolfo. Finalmente va a poder descansar, ¿no?» Germán siguió con esa sonrisa de burla. «¿Y la vendió por cuánto? Si no es indiscreción, debe haber sido una buena lana para la jubilación, ¿no?» Miré hacia él, después hacia Eduardo, que tenía esa cara de quien le parecía chistosa la situación. Podría haberme quedado callado, podría haber dado una respuesta vaga, pero decidí que era hora de terminar con aquello. Era hora de mostrarle a toda esa gente que me había subestimado toda la vida quién era yo realmente. La vendí por $18 millones. El silencio que cayó en esa mesa fue ensordecedor. Sofía se quedó con el tenedor en el aire, boca abierta. Germán palideció literalmente. El color se le fue de la cara. Los invitados se miraron entre sí, sin saber si habían oído bien. Eduardo soltó una risa nerviosa. «Está bromeando, ¿verdad, papá?» «No estoy bromeando, hijo. $18 millones. Se la vendí a un grupo alemán de automatización industrial. Depositaron en mi cuenta en 2 partes. Primera en septiembre, segunda en octubre. Está todo documentado, registrado, declarado en Hacienda». Sofía trató de hablar, pero no le salió sonido. Germán tragó grueso. Los invitados se quedaron mudos y Eduardo, mi hijo, se quedó ahí parado con la mandíbula caída,
los ojos agrandados, la cara de quien acaba de recibir un puñetazo en el estómago. Fue Sofía quien rompió el silencio con voz temblorosa. «¿Pero cómo? ¿Esa empresa tan pequeña?» Sonreí. No una sonrisa de alegría, una sonrisa triste de quien finalmente probó su punto. Esa empresa pequeña, Sofía, facturaba $4 millones al año. Tenía 45 empleados, 3 sucursales, contratos de representación exclusiva con fabricantes europeos. Atendía las industrias agropecuarias más grandes del centro de México. Pero ustedes nunca se interesaron en saber eso, ¿verdad? Eduardo trató de recuperarse. Papá, yo no sabía que... No sabías porque nunca preguntaste, Eduardo. En las pocas veces que platicamos en estos últimos años, cambiabas de tema cuando yo hablaba de la empresa. Tenías vergüenza de mí. Todos ustedes la tenían. Germán trató de decir algo, pero levanté la mano. No necesita decir nada, Germán. Sé lo que siempre pensó de mí. El mecánico de fondo de patio, el papá pobre de Eduardo. Pero ¿sabe qué? Construí todo lo que tengo con estas manos. No heredé agencia de nadie. No me casé con dinero. Trabajé, sudé, estudié, crecí y ahora, a los 71 años, estoy aquí multimillonario, mientras usted todavía está vendiendo carros financiados a 60 meses. Me levanté de la mesa, agarré mi saco viejo. Gracias por la cena, la comida estuvo buena, feliz Navidad. Y me fui. Nadie me siguió. Nadie trató de pararme. Me subí a mi carro viejo, ese Tsuru 2010, y manejé de regreso a casa. Y en el camino, por primera vez en años, sentí una paz enorme en el pecho, porque finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir. Finalmente había mostrado mi valor y finalmente había entendido que no necesitaba la aprobación de ellos para nada. En los días siguientes a la Navidad, me quedé esperando algún contacto de Eduardo. Una llamada, un mensaje, una disculpa. Nada. Silencio absoluto. Aquello confirmó lo que ya sabía. En el fondo, no me había buscado porque se preocupara por mí. Me había ignorado porque pensaba que no valía nada, y ahora que descubrió que sí valía, se quedó en shock sin saber cómo reaccionar. Pero la vida continuó, y fue ahí que pasó algo que no esperaba. A principios de enero de 2024, recibí una llamada de un número desconocido. Era el doctor Alejandro Vargas, director regional de la empresa alemana que había comprado mi empresa. Estaba en México, en Guadalajara, resolviendo asuntos de la transición y quería programar un almuerzo conmigo. Dijo que tenía algo importante que platicar. Nos encontramos en un restaurante español en el centro de León, La Hacienda, lugar tradicional de la ciudad. El doctor Alejandro era un hombre de unos 60 años, alto, cabello gris, postura elegante pero sencilla. Hablaba español con acento, pero fluido. Después de los saludos, fue directo al grano. Don Rodolfo, estoy aquí porque la matriz quedó extremadamente impresionada con usted. Su empresa no es apenas un negocio bien estructurado, es un caso de estudio. Usted construyó algo único en una región específica, con conocimiento profundo del mercado local, con relaciones sólidas, con reputación impecable. Le agradecí humilde, y por eso continuó. Nos gustaría hacerle una propuesta. Queremos que continúe con nosotros como consultor estratégico. No necesita trabajar diariamente. Sería un contrato de consultoría, donde usted nos ayudaría a entender mejor el mercado latinoamericano, la cultura de los productores, las particularidades regionales. El pago sería de $21.500 mensuales por 2 años renovable. Me quedé sin palabras. Era casi $500,000 solo por compartir mi conocimiento. Además, continuó, estamos organizando un evento internacional en marzo en Guadalajara, reuniendo a los principales jugadores de la industria de automatización para el sector agropecuario de América Latina. Queremos que usted sea uno de los ponentes principales. Vamos a cubrir todos los costos y será una oportunidad para que usted sea reconocido públicamente por el trabajo excepcional que hizo. Acepté no por el dinero, sino porque finalmente alguien reconocía el valor de lo que había construido.
Alguien veía más allá del mecánico de galpón. Firmamos el contrato ahí mismo y me entregó el material del evento. Un folleto bonito impreso en papel cuché con la programación. Y ahí en la portada estaba mi nombre, Rodolfo Ramírez, pionero en automatización industrial para el sector agropecuario en el centro de México. Cuando llegué a casa, le tomé foto al folleto y se la mandé a Eduardo, sin texto, solo la foto. La vio al momento, pero no respondió. 2 semanas después, a mediados de enero, recibí una llamada de Sofía. Su voz estaba diferente, suave, casi humilde. Don Rodolfo, yo quería pedirle disculpas por lo que pasó en Navidad. Nos quedamos sorprendidos, ¿sabe? No esperábamos. En fin, Eduardo está mal, don Rodolfo. No está durmiendo bien. Se siente culpable. Respiré hondo. Si se siente culpable, Sofía, que me llame, que venga aquí a platicar conmigo. No necesita mandarte de intermediaria. Es que tiene pena, don Rodolfo. Pues entonces que aprenda a lidiar con la pena. Yo viví con ella toda la vida. La pena que él sentía de mí. Se quedó en silencio, después murmuró: «Perdón, don Rodolfo», y colgó. En febrero comencé a preparar mi ponencia para el evento de marzo. Estudié, organicé diapositivas, reuní datos de mi trayectoria. Fue cuando recibí otra llamada inesperada. Era de Néstor Vázquez, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios del Bajío, hombre importante, respetado, dueño de tierras y de influencia política en la región. Don Rodolfo, supe que va a dar ponencia en el evento internacional de Guadalajara. Quiero que sepa que toda nuestra asociación está orgullosa. Usted es referencia aquí en la región, siempre lo ha sido. Cuando necesito recomendar a alguien de confianza para mantenimiento, para consultoría, para resolver problemas técnicos, el nombre que sale de mi boca es el suyo. Y quiero que sepa que todos nosotros de la asociación vamos a estar ahí en el evento, en el auditorio, aplaudiéndole. Me emocioné, le agradecí y entendí ahí que mi valor nunca necesitó ser probado para Eduardo. Siempre existió en la comunidad, entre los productores, entre las personas que realmente me conocían. Llegó marzo. El evento fue en el Centro de Convenciones de Guadalajara, auditorio con capacidad para 800 personas. Cuando llegué ahí, no lo creía. Estaba lleno. Productores rurales y empresarios, ejecutivos de multinacionales, gente de todo México y del extranjero. Y ahí en la tercera fila, sentados, estaban Néstor Vázquez y unos 20 miembros de la asociación. Vinieron a apoyarme. Di mi ponencia. Conté mi trayectoria. Desde el niño del campo hasta el empresario que vendió la empresa por 18 millones. Hablé de los errores, de los aciertos, de las noches sin dormir, de la perseverancia. Cuando terminé, el público se levantó y aplaudió de pie. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Después de la ponencia, me rodearon. Tarjetas de presentación, pedidos de contacto, propuestas de consultoría, invitaciones a eventos, y fue ahí que apareció Eduardo. Estaba ahí en el fondo del auditorio, recargado en la pared, solo, de traje, corbata, ojos rojos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la cabeza. Terminé de hablar con las personas y fui hacia él. «Vine a escuchar su ponencia, papá», dijo, la voz entrecortada. No sabía nada. No sabía el tamaño de su empresa, no sabía de su reputación, no sabía que usted era todo esto. Lo miré. Sentí lástima, pero también sentí coraje. No sabías, Eduardo, porque nunca quisiste saber, porque tenías vergüenza de mí, porque pensabas que yo era menos. Tragó grueso. Lágrimas bajaron. Me equivoqué, papá. Me equivoqué mucho. Dejé que Sofía, dejé que Germán, dejé que todo ese mundo me influenciara. Pensé que tener dinero, tener estatus, era más importante que tener carácter. Y usted siempre tuvo carácter y yo fui muy ciego para ver. Me quedé en silencio. Continuó. Germán se enteró del evento, se enteró de que usted es ponente internacional. Se volvió a poner pálido. Se dio cuenta de que todo lo que pensaba sobre usted estaba equivocado. Y yo también me di cuenta.
Me di cuenta de que pasé años de mi vida despreciando al hombre más digno que conozco. Respiré hondo. Eduardo, siempre te amé. Trabajé toda la vida por ti, pero me lastimaste, me ignoraste, me trataste como si fuera nada. Lo sé, papá, y voy a cargar esto el resto de mi vida, pero estoy aquí suplicando una oportunidad de reconquistar el respeto de usted, de ser hijo de verdad. Lo miré a los ojos, vi arrepentimiento genuino, vi dolor, vi a un hombre quebrado por su propia arrogancia. Va a llevar tiempo, Eduardo. No voy a fingir que todo está bien de la noche a la mañana. Vas a tener que probar que cambiaste con actitudes, con presencia, con respeto. Asintió limpiándose las lágrimas. Voy a probar, papá. Juro que voy. Nos abrazamos ahí, un abrazo apretado, largo, y por primera vez en años sentí que tal vez, solo tal vez, mi hijo estaba regresando. Cuando salí del evento esa noche, caminando por el estacionamiento con Eduardo a mi lado, me topé con Germán. Estaba subiendo a su carro, un Mercedes negro. Nuestras miradas se encontraron. Desvió al momento, se subió al carro y salió acelerado. Eduardo comentó, Germán lo está evitando, tiene pena. Sonreí. Déjalo, la pena es maestra. Le va a enseñar a no subestimar a los demás. Y seguimos papá e hijo caminando despacio bajo el cielo de Guadalajara, sabiendo que ahí comenzaba un nuevo capítulo. Un capítulo donde finalmente era visto por lo que siempre fui, un hombre de valor. Después de ese evento en Guadalajara, muchas cosas cambiaron en mi vida. Pero el cambio más importante no fue en el dinero, no fue en el reconocimiento profesional, fue dentro de mí mismo. Fue en la forma como pasé a ver mi trayectoria, mi historia, mi valor. Durante años, creí que necesitaba probar algo para Eduardo, para Germán, para la familia de Sofía. Pensaba que si trabajaba más, si la empresa crecía más, si tenía más éxito, finalmente me verían con respeto. Pero la verdad es que el problema nunca estuvo en mí. El problema estaba en los ojos de ellos. Me miraban con prejuicio, con juicio, con arrogancia. Y no importaba lo que yo hiciera, mientras eligieran verme como el mecánico de fondo de patio, así me iban a ver. La revelación en la cena de Navidad no fue para probarles nada. Fue para liberarme, para dejar de cargar el peso de la aprobación que nunca vendría de forma genuina. Y cuando vi la mandíbula de Eduardo caerse, cuando vi a Germán palidecer, no sentí placer. Sentí alivio. Alivio de finalmente haber dicho la verdad. Alivio de no necesitar más fingir que todo estaba bien. Aprendí que el respeto que viene después de que la persona descubre que tienes dinero no es respeto de verdad, es interés, es envidia, es miedo de haber juzgado mal. El respeto verdadero viene antes. Viene cuando todavía eres pequeño a los ojos del mundo, pero grande en el carácter, en la dignidad, en la honestidad. Y ese tipo de respeto siempre lo tuve. De los productores que confiaban en mí, de los empleados que trabajaban conmigo, de Lupita, que vivió a mi lado, de Néstor Vázquez, que me recomendaba sin yo pedírselo. Ese era el respeto que importaba. En cuanto a Eduardo, la cosa está cambiando despacio. Después de ese abrazo en Guadalajara, pasó a llamarme todas las semanas. Al principio, todavía recibía las llamadas con desconfianza. Me quedaba esperando que pidiera dinero, que pidiera algún favor, que mostrara que el interés era solo material, pero no. Llamaba solo para platicar, para preguntar cómo estaba, para contarme de su día, para escuchar mis historias, cosa que no hacía desde hacía años. En abril de 2024 apareció aquí en casa un sábado en la mañana sin avisar. Trajo herramientas, pintura, material de construcción. Dijo que iba a arreglar el muro de atrás que necesitaba, que iba a componer la canaleta que estaba tapada, que iba a pintar la cochera. Trabajamos juntos todo el día. Papá e hijo lado a lado, sudados, sucios de pintura, platicando sobre la vida. Fue uno de los días más felices que tuve en años. Sofía también cambió. No mucho, pero cambió. Todavía tiene esa manera presumida, esa pose de quien es de familia tradicional. Pero cuando viene aquí a casa ahora,
Trae pastel, trae comida, pregunta si necesito algo. No sé si es genuino o si es solo porque descubrió que tengo dinero, pero prefiero creer que las personas pueden cambiar, que el arrepentimiento puede ser real. A Germán, ese no lo he visto más. Según Eduardo, se quedó muy mal después de esa Navidad. Descubrir que el mecánico de fondo de patio era más exitoso que él le afectó el ego. Evita eventos donde sabe que voy a estar. No me saluda cuando se cruza conmigo en la calle. Y está bien, no necesito su amistad, no necesito su aprobación. Que viva con la pena de haber juzgado mal. En cuanto a mí, seguí con la consultoría para la empresa alemana. Trabajo desde casa a mi ritmo, sin presión. Doy pláticas de vez en cuando. Participo en eventos del sector. Ayudo a productores que me buscan pidiendo consejo. Tengo una rutina tranquila. Me levanto temprano, tomo mi café de olla en el patio, cuido las plantas, leo el periódico. En la tarde, a veces, voy al club a jugar dominó con los amigos. En la noche, veo televisión, platico con Eduardo por teléfono. Me acuesto temprano, arreglé la casa. Cambié los muebles viejos, puse piso nuevo, pinté todo, pero no me cambié de casa. No compré mansión, no compré carro importado. Sigo viviendo aquí en Jardines de León, en la misma casa que compré en 2006. Sigo manejando mi Tsuru viejo, porque esas cosas no definen quién soy. Lo que me define es mi historia, mi trabajo, mi dignidad. Tengo 71 años ahora. Los cumplí en septiembre. Miro para atrás y veo una vida llena de trabajo, de sudor, de sacrificio, pero también llena de conquistas, de aprendizajes, de superación. Perdí a Lupita, y la nostalgia de ella todavía duele. Pero sé que estaría orgullosa de mí, orgullosa de ver que no me rendí, que no me dejé achiquitar, que construí algo grande con las propias manos, y aprendí que el valor de un hombre no está en el tamaño de la empresa, en el dinero en la cuenta, en el carro que maneja. Está en la forma como trata a las personas, en la honestidad con que trabaja, en la persistencia con que enfrenta las dificultades, en la humildad con que carga las victorias. Yo siempre tuve eso desde niño. Y nadie nunca me lo va a quitar. Si hay una lección que quiero dejar para quien me está escuchando es esta: no dejes que nadie te haga sentir pequeño. No dejes que el juicio de los demás defina tu valor. Trabaja con honestidad. Construye tu historia con dignidad, y el reconocimiento verdadero va a llegar. Puede tardar, puede llegar tarde, pero va a llegar. Y cuando llegue, vas a saber que valió la pena cada gota de sudor, cada noche sin dormir, cada momento de soledad. Hoy, cuando veo a Eduardo, veo a un hombre diferente. Un hombre más humilde, más consciente, más presente. Todavía tiene mucho que aprender, mucho que crecer, pero está en el camino correcto. Y voy a estar aquí, como siempre estuve, no como el papá rico que ahora respeta, sino como el papá que siempre fui, trabajador, honesto, persistente, y eso es lo que importa. Al final de cuentas, no es el dinero lo que queda, es el ejemplo, es el legado, es la memoria de quién fuiste, de cómo viviste, de qué diferencia hiciste en el mundo. Yo, Rodolfo Ramírez, hijo de campesino, mecánico de galpón, empresario multimillonario, dejo ese legado. Nunca te rindas, nunca te achiques, nunca aceptes ser menos de lo que eres, porque tu valor no depende de la mirada de los otros, depende de tu carácter, y eso nadie te lo puede quitar. Gracias por escucharme hasta aquí, de corazón. Si esta historia les llegó de alguna forma, hagan clic en el like ahí abajo y suscríbanse al canal UPO Set de los Abuelos. Y quien se quedó conmigo hasta el final, haga lo siguiente. Comenten ahí la palabra reconocimiento. Nada más. Reconocimiento. Es para que yo sepa que entendieron el mensaje. Y no se olviden de checar las otras historias aquí del canal. Hay 2 ahí en la pantalla que los van a emocionar también. Un abrazo fuerte de este viejo guanajuatense y que Dios los bendiga.